están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Charlas con Carlos. Hoy tenemos de invitada a Jimena Calderón, ella es docente de la Secretaría de Educación del Distrito y hoy vamos a hablar sobre la deserción de los estudiantes y lo que está pasando obviamente frente a la pandemia del COVID-19 y que involucra a la educación. Muchas gracias a todos por verme en este momento. Vamos a conectarnos en este momento con Jimena Calderón, enviarle la invitación para que se conecte a nuestro programa. Bueno, Jimena, muy buenas tardes, bienvenida a Charlas con Carlos, ¿cómo estás? Hola Carlos, muy bien, muchas gracias por tu invitación. Gracias, Jimena, por aceptar esta invitación y pues esperemos que esta hora que tenemos para hablar un poco acerca de la aserción, de la educación y lo que está pasando actualmente frente al COVID-19, pues nos puedas dar solución. Vamos a hablar un poco acerca del perfil tuyo. Tú eres comunicadora social y magíster en Derechos Humanos. Es Así es. activista, periodista de investigación y docente en la Secretaría de Educación del Distrito. Jimena, ¿por qué se cambia la comunicación social y periodismo a ser docente de colegio? Bueno, yo creo que esa ha sido una de las casualidades más bonitas de mi vida porque yo me gradué, de hecho antes de graduarme como comunicadora y periodista, yo ya estaba, digamos que ejerciendo en la parte de investigación en periodismo y digamos que tuve la oportunidad de trabajar en un canal de televisión haciendo la parte de investigación. Luego me gradué, terminé mis prácticas, empecé a trabajar en un medio impreso. Mientras trabajaba en ese medio impreso, en el diario El Espacio, donde estuve redactando deportes, quedó una vacante en el lugar en el que hice las prácticas como periodista de investigación. Me llamaron, acepté y pues bueno, empecé ahí a trabajar en este canal de televisión. Bueno, de hecho son varios canales, hay de deportes, política, farándula, bueno, mucho, digamos que muchos temas son los que se ven en este medio. Luego decidí hacer un posgrado, decidí hacer mi maestría. Siempre me gustó la parte social, la labor social, entonces decidí hacerla en Derechos Humanos, con el ánimo de poder trabajar en el área de comunicaciones de las Naciones Unidas. Digamos que ese era mi objetivo en ese entonces. La tesis de la maestría la hice en educación en derechos humanos. Me parecía importante porque en ese entonces se estaba, digamos que, efectuando, estaba marchando el proceso de paz entre las FARC y el gobierno nacional. Entonces me pareció importante porque el posconflicto, digamos que también traía temas importantes de derechos humanos cuando estas personas salieran de la guerrilla, qué iba a pasar con ellos. Digamos que habían chicos que estaban en este grupo al margen de la ley y tenían que ir a estudiar para, digamos que, bueno, continuar su proceso normal. Y entonces me pareció importante este tema, hice mi tesis en un colegio, un trabajo de campo en un colegio público de la localidad de Kennedy. Entonces ahí empecé a dictar unos talleres de derechos humanos y pues también empecé a identificar que este rol también me gustaba, que me parecía interesante, hubo mucha conexión con los chicos, estuvo muy, muy bonito el trabajo. Así que el director de tesis casualmente también era un docente del distrito y él me dijo que pues ese, me daba bien ese trabajo, que por qué no lo intentaba. Y pues así fue, lo intenté y aquí estoy. Ya llevo casi 2 años y ha sido una labor muy bonita y estoy muy contenta. Yo creo que ya aquí me quedo. O sea, a raíz de esa investigación que tú hiciste con los derechos humanos, te enfocaste más en la parte estudiantil, ¿es correcto? Sí, en el campo educativo, así es. Aparte de este proyecto, ¿qué otros proyectos has trabajado? ¿Y para qué medios? Bueno, proyectos como tal, ¿no? Como te cuento, yo trabajé, digamos que tuve experiencia en medios impresos redactando deportes. De hecho, esa experiencia en deportes la adquirí gracias al lugar en el que hice las prácticas, porque como te comento, allá tocábamos muchos temas. Como eran varios canales, habían canales de deportes, de política, entonces digamos que aprendí de todo un poco. Cuando se me dio la Ujú. oportunidad de trabajar en el espacio, me hicieron la prueba, fue para redactar deportes, pasé, me fue muy bien. Eh, Ahí digamos que la experiencia fue muy bonita, muy linda. Sin embargo, este periódico que ya no existe se caracterizó por su amarillismo, por la crónica roja.
Así Ujú. que bueno, fue difícil trabajar ahí, sin embargo, aunque estaba en la parte de deportes, siempre las noticias más importantes, más relevantes, era la persona ahí en el suelo sangrando, atropellada, y bueno, eso era lo que vendía el periódico en ese entonces. Sí, claro. Luego retomé entonces en el lugar en el que hice las prácticas y ahí siempre lo que hicimos fue periodismo de investigación, siempre investigar para proporcionarle a los directores de los programas el material con el que ellos desarrollaban los diferentes programas que había en ese entonces en el canal, porque ahorita pues ya no hay muchos de ellos. Entonces, proyectos como tal, no, siempre fue la investigación, porque de hecho tú sabes que en periodismo siempre hay que investigar, hay que hacer una investigación exhaustiva antes de publicar una nota, por ejemplo, en el diario impreso. En el diario impreso es cuando más tiene que ser uno riguroso, porque si de pronto llegas a poner algo que no es verificable, que no puedes demostrar, pues es, por más que después hagas una, digamos que una, cuando tienes que corregir lo que dijiste, una, bueno, Correcto. retractar, Correccionado. sí, si tienes que retractarte después de la información que Retractar. suministraste, digamos que sí, es posible que lo hagas. En una página web tú lo haces, borras y simplemente montas el otro contenido, pero cuando ya está impreso, digamos que los daños y los perjuicios son muy, muy fuertes. Entonces, siempre estuve como muy de la mano de todo lo que tenía que ver con la parte de investigación. Y ahí me quedé porque de hecho siempre consideré que ese era mi fuerte, la parte escrita. Pero Así nunca que, vos, ok. no, Pero nunca hubo censura en esos proyectos de investigación, ¿verdad? no, no. De hecho, mi tesis del pregrado de comunicación social fue de censura. Y pues logramos identificar que por lo menos aquí en Bogotá no es tan, o al menos no se nota tanto, como si en otras poblaciones, digamos que en donde está aún marcado el conflicto armado. Ahí sí se ve más la censura. En Bogotá se logró descubrir que realmente no es tan notorio ese tema de la censura. Ok, perfecto. Bueno, antes de seguir, queremos saludar obviamente a las personas que están conectadas en este momento en este Instagram. Dylan Vanegas, te manda muchos saludos, lo mismo Exterminio 147 y Baby Memory Bogotá. Por Ángela Palacios también está conectada en estos momentos y Dianita 1987. Queremos Súper. decirles a los que entren en conexión, quiero hacerle preguntas a Jimena, con gusto los vamos a leer, Diana también las va a leer, Jimena también las va a leer, perdón. Claro que sí. Bueno, un talento down también te manda muchos saludos. Jimena, como ya mencionábamos anteriormente, te desempeñas como docente de un colegio del distrito. Cuéntanos esa experiencia de tratar con los jóvenes. Bueno, de por sí siempre tratar con los jóvenes es difícil, ¿no? Están en una edad en la que todo cambia para ellos, se empiezan un poco a desligar de su hogar, como de sus familiares, padres y demás, y empiezan a darle un poco más de importancia a sus amigos. Eso pasa en cualquier escenario, ¿no? Entonces en el colegio, pues obviamente eso se evidencia. Yo estoy trabajando en bachillerato, entonces trabajo netamente con adolescentes. Así Ujú. que sí ha sido un poco difícil, sin embargo, hay que entender también que depende de otros factores, como por ejemplo el sector en el que viven, el factor socioeconómico, socioafectivo. Así que, por ejemplo, no es lo mismo un niño o un adolescente de un colegio privado a las afueras de la ciudad a un chico del colegio en el que yo trabajo, que es un colegio en el sur de la ciudad, en la localidad de Ciudad Bolívar, donde las condiciones son muy diferentes, de hecho son muy difíciles. Así que esas son cosas que también se suman a lo difícil que de por sí ya es tratar con una adolescente. Sin embargo, son cosas que hemos podido manejar. Digo hemos porque es un trabajo que hacemos en conjunto con los docentes, orientadores, coordinadores. Digamos que la institución está siempre presta a colaborarle a nuestros chicos. Así que por lo pronto es manejable, sí hay cosas que en algún momento sí se salen de las manos y ya hay que tomar otras medidas, como por ejemplo hemos tenido que en ocasiones llamar a la policía, que vaya, que requise, a que se lleven niños porque están siendo abandonados, porque están siendo maltratados en sus casas por sus familiares y bueno, situaciones que son muy duras y que no se ven en un estrato 4 o 5. Y bueno, estos jóvenes, como tú acabas de mencionar, son de estratos bajos de la localidad Uh-huh. de Usme, ¿correcto? Ciudad Bolívar, es en Ciudad Ciudad Bolívar, Bolívar, en una de correcto. las montañas de Ciudad Bolívar. Sí.
Ok, es difícil manejar estos comportamientos de estas personas. ¿Cómo ustedes como docentes pueden manejar este tipo de comportamientos difíciles, ya que ellos pues han vivido experiencias bastante duras? Bueno, yo creo que siempre es importante partir de algo fundamental que es para mí la empatía, ¿no? Porque no podemos llegar como docentes simplemente a pararnos frente a un tablero y explicarles un tema y hasta ahí llegó nuestro rol, no. De hecho, nosotros cumplimos muchos otros roles, como por ejemplo ser incluso mamá, papá, consejero, amigo, psicólogo, hasta enfermero, porque son, digamos que, profesionales que no nos están llegando a nosotros a las instituciones, así que nosotros tenemos que cumplir también con esos roles. El hecho de ser, por ejemplo, yo soy directora de curso de un séptimo, así que también es una edad difícil porque estamos en la transición de la preadolescencia a la adolescencia, y esos conflictos que tú mencionas siempre están latentes, siempre, siempre hay historias que por más que uno intente que no afecten, si llegan a hacerlo, es muy difícil. Lo que te digo, no nos limitamos a dictar una clase, son muchas cosas más las que influyen, sobre todo en un sector tan vulnerable como es este, el que te comento de Ciudad Bolívar. Entonces, bueno, siempre digamos que el primer paso es ganar la confianza de los chicos, que nos cuenten qué pasa. Por ejemplo, el año pasado tuve un niño de grado sexto que era muy difícil poder desarrollar una clase con él porque siempre me estaba haciendo indisciplina, eso, digamos que eso es normal, pero entonces ya cuando yo veo que el chico en realidad necesitaba llamar la atención como fuera y era desafiante, entonces ya cuando llega al punto del irrespeto al docente, que a pesar de todo todavía se mantiene un poco esa figura de respeto por el docente, pues no tanto como antes, pero aún hay algo que se puede rescatar. Así que bueno, mi paso fue, yo bueno, no lo voy a regañar, no voy a llamar la atención, porque a veces uno también es muy maternal, ¿no? Pues cuando, digamos, nosotros que tenemos hijos, los profesores que tenemos hijos, somos un poquito más conscientes de esa situación. Entonces yo le dije que, no lo regañé, le dije, bueno, cuéntame qué es lo que te está pasando. Entonces, claro, el niño sintió como esa confianza que yo le di, entonces empezó a llorar y me contó pues que en su casa él prácticamente vivía solo, no había nadie que estuviera pendiente de él, no sentía amor de parte de sus padres ni de sus hermanos. Entonces siempre hay, digamos que situaciones socioafectivas que los afectan muchísimo y eso irrumpe también en su proceso educativo. Así que hay que también saber manejar esas cosas, que es difícil, sí, lo es, bastante, pero cuando nosotros podemos tocar a esas personas y lograr en ellos un cambio positivo, entonces ahí es donde vale la pena hacerlo. Pero también hay jóvenes que son bastante rebeldes, es decir, tienen un comportamiento bastante fuerte a los cuales no respetan a los docentes. O sea, es difícil que ustedes como docentes se puedan acercar a ellos. ¿Cómo tratan de manejar este tipo de jóvenes que son conflictivos? Bueno, digamos que todo depende de la persona que sea como, no sé, como el primer respondiente, la persona que primero se dé cuenta de la situación, ¿no? Entonces ella es la que direcciona según corresponde. Entonces lo que te digo, en mi caso yo siempre intento como la parte del diálogo, conversar con él, hablar con sus padres, porque a veces no son los niños los que cuentan, sino cuando ya uno llega a, digamos, a su parte familiar, a su núcleo, son ellos los que cuentan. Entonces, no, profe, lo que sucede es que el papá del niño está en la cárcel, lo que pasa es que el padrastro le hizo tal cosa, lo que pasa es que a veces no tenemos ni con qué comer, entonces él quiere trabajar y como ya empezó a trabajar y empezó a ganar dinero, entonces ya él cree que nos mandan a casa. Bueno, son muchas situaciones. Cuando ya definitivamente pues no se puede conciliar por ese lado, entonces ya recurrimos a la parte de orientación, entonces ellos se encargan de hacer también su proceso, si no se pudo entonces ya pasa a la parte de coordinación y bueno, en el peor de los casos ya digamos que seguimos el conducto regular, pero entonces ya cuando definitivamente no se logra una solución, si el estudiante incide en sus conductas negativas, no solamente su parte académica, sino disciplinaria, porque pues también tenemos que pensar en el bien común, ¿no? Por más que queramos ayudar a este chico, si está afectando a otras personas, pues ya eso se sale un poco de las manos y en lo que te digo, entonces en el peor de los casos ya se llega a una cancelación de matrícula, que es lo que siempre intentamos no hacer porque una persona que la echan del colegio es muy difícil que quiera retomar su estudio, ya se queda así, entonces eso pues obviamente incide de forma negativa en su vida, así que digamos que siempre hacemos todo lo que está a nuestro alcance para poder ayudarles. Claro. En los colegios también existe este otro problema social que es el bullying o el matoneo. Desde su punto de vista profesional,
Profesora Jimena. ¿Cómo se debe manejar esa situación de rechazo u odio a ciertas personas vulnerables? Bueno, digamos que yo pienso que el acoso escolar siempre ha existido. Lo único diferente es que hasta hace unos años se le empezó a dar, digamos que la importancia que merecía. Así que se sigue viendo como siempre creería yo. También lo que te vuelvo y repito, depende siempre del contexto, ¿no? Depende del sector en el que vivamos, porque, bueno, por ejemplo, en los colegios públicos, desde que empezó la crisis en el país vecino, en Venezuela, empezó pues a llegar muchas personas de este país y digamos que los colegios públicos también les dio la opción de matricularse aquí con unos requerimientos, desde luego, pero les abrió las puertas para que los niños pudieran, digamos que continuar, que no se les vulnerara el derecho a la educación, independiente que sean o no sean del país. Así que eso generó mucho conflicto y eso lo vi mucho el año pasado, sobre todo con las niñas, y se ofendían por eso. Entonces, En a el colegio. algunas en el colegio, sí, entonces algunas le decían a las niñas venezolanas que veneca, devuélvase a su país, y bueno, una serie de ofensas que desde luego uno también lo afectan y siempre, pues ese es digamos que mi modo de operar. Yo siempre he querido como llegar a un punto de conciliación, pero es muy difícil porque el odio que se notaba en las niñas que digamos, agredían a la otra, era tremendo, como si les hubiera hecho algo, y dice, pero ¿qué tiene de malo que ella sea de Venezuela? Es que las venezolanas son malas porque vienen aquí a quitarle los maridos a las mujeres de acá y no, bueno, infinidad de cosas que obviamente pues también afectan a estas personas y bueno, o sea, es muy difícil. Otra cosa está, por ejemplo, si bien el colegio público está abierto para las personas que se supone que no tienen ingresos para pagar un colegio privado, bueno, muchas situaciones más, pero entonces también está como a veces el conflicto de que si hay un niño que tiene recursos, entonces yo veo que el otro no, entonces lo ofendo por eso, o porque me quitó la novia, o porque me miró mal, o sea, ellos siempre tienen excusas para llamar la atención y a veces la manera de llamar la atención es agrediendo a otras personas y a veces esas personas se dejan, entonces eso de alguna manera los empodera y claro, este se dejó, entonces el otro se va a dejar y ya llega un momento en el que todo el mundo le tiene miedo. Así que sí, es un tema que yo creo que se ve en todos los colegios, no solamente en los públicos, incluso en otros escenarios, aparte de la educación también. Pero sí son temas muy difíciles porque también hemos podido ver que hay chicos, de hecho la última historia que recuerdo es de un chico de un colegio privado que se suicidó porque ya no soportaba el acoso por parte de sus compañeros, incluso de los mismos docentes. Así que esa es una situación que merece muchísima importancia, no solamente para nosotros como docentes, sino también como papás, identificar, digamos que esas acciones que empiezan a tomar los niños, esos cambios de comportamiento, el no querer ir al colegio, entonces siempre indagar, porque a veces con nuestras miles de ocupaciones no le prestamos atención a esos gritos de auxilio. Claro. Sobre todo ese caso que tú indicaste que era más que todo como violencia de género. En el colegio donde tú estás, también existe este tipo de violencia. No tanto, no tanto, pero sí, claro, se han presentado casos que hemos tenido también que tratar y hacer todo el proceso, porque digamos que por más que uno quiera involucrarse más, uno tiene que llegar hasta cierto punto, porque a veces cuando uno quiere ayudar más termina involucrado en problemas. Entonces, siempre nos regimos por el conducto regular que dicta el manual de convivencia de la institución, pero sí, sí se han presentado esos casos, no son tan frecuentes, pero sí, sí los hay. Bueno, Claro que sí. aparte de que, bueno, de los conflictos ya en las violencias de género, el bullying y demás, también hay otra situación y es la violencia intrafamiliar. Me imagino que hay también casos donde los alumnos llegan porque los papás los agredieron, casos de violación. ¿Existen esos casos en estos momentos? ¿Cómo los solucionan? Sí, sí, y sí, te reitero que en estos sectores es donde más se ven ese tipo de situaciones y pues muchos factores en los que influyen, la parte económica, entonces, aunque bueno, a veces
no hay para llevar comida a la casa, pero entonces sí hay para ir a embriagarnos y llegar a la casa, golpear a mi esposo, que mis hijos lo presencien y si ellos llegan a decir algo, entonces también los golpeo a ellos y los niños se llenan de rabia y llegan a desfogar esa rabia en el colegio. Entonces el núcleo del hogar es fundamental porque ahí es donde se forman los valores. Nosotros digamos que acompañamos un proceso educativo formativo, pero los valores vienen desde casa. Y situaciones de ese estilo, sí, como te comentaba hace un momento, el año pasado yo vi llegar a la policía en unas 5 ocasiones a llevarse niños para que estuvieran bajo la custodia del bienestar familiar por diferentes situaciones. Maltrato psicológico, maltrato físico, acceso carnal violento. Recuerdo un niño que el padrastro, bueno, él es de primaria, pero pues yo pasé justamente cuando la policía se lo estaba llevando porque en su casa el padrastro lo golpeaba, pero ya lo golpeaba demasiado, el niño llegaba con morados, chichones en su cabecita, en su espalda, y la profesora identificó esto, obviamente indagó y el niño le contó todo lo que estaba sucediendo en su casa, así que pues el proceso que tenemos que seguir nosotros, el conducto regular es avisar a las autoridades y así fue, el niño se lo llevaron, entonces es bastante fuerte para nosotros. Lo que te digo, o sea, es muy difícil concentrarnos en nuestra labor docente porque hay muchas cosas más que hay que estar ahí pendientes, ¿sí? Lo que te digo también, el acceso carnal violento, también hemos visto casos de esos en niñas y esto es desgarrador para nosotros. Estas historias en realidad afectan y afectan demasiado, pero pues hacemos todo lo posible porque de hecho la situación actual de estar en casa nos hace pensar como que bueno, ¿cómo hacemos nosotros para protegerlos? Porque en sí cuando ellos iban al colegio pues era una oportunidad de desahogarse y de estar en un lugar diferente en donde por lo menos podían respirar, hablar, jugar, contar sus cosas y en la casa llegan y ya es una represión de toda índole. Entonces es muy difícil, Casos muy difíciles de vivir en esos momentos, sobre bastante. todo en estas instituciones. Tenemos nuestra primera pregunta y es, ¿qué solución puede tomar la institución para ayudar a solucionar estos temas de violencia intrafamiliar? Nosotros en el colegio siempre hacemos, bueno, eso es por parte del equipo de orientación, pero nosotros como directores de curso siempre tratamos de replicarlos en las aulas cuando están los padres y especialmente a los niños. Se dan talleres de buen trato, bueno, infinidad de herramientas que ellos se encargan de compartirle a los papás, otras estrategias, y ellos están, digamos que pensando siempre en estas, justamente por esas situaciones que se presentan, es que se piensan en estos espacios para poder brindar otras opciones, ¿sí? Porque a veces lo más fácil es coger y darles correa, o bueno, a veces mucho más allá de eso, a veces se exceden con la violencia, con el maltrato, con la negligencia, y por parte de orientación, coordinación, se abren estos espacios, nosotros los replicamos, los reforzamos, nosotros de forma independiente con los chicos les insistimos bastante en que cuenten, en que hablen, en que no se callen ese tipo de cosas porque no hay que normalizarlas, porque a veces ellos han vivido siempre con eso que creen que es normal y no es normal. Así que esa es una de nuestras estrategias. Sin embargo, hay un problema ahí muy grande, pienso yo, porque el espacio se abre. Llevan profesionales de otros sectores, de otras dependencias que van a explicar ese tipo de temas. Pero entonces, ¿qué sucede? Que los papás ni siquiera se presentan a esas reuniones, a veces que ni a la misma entrega de informes académicos asisten, así que también transmitirles el mensaje pues se dificulta, esas barreras han estado siempre ahí y pues yo creo que el reto más grande es disminuir esa ausencia, ¿no? De los padres, porque no solamente es irlos a dejar al colegio cuando los llevan, porque hay veces que ni los llevan, sino que la responsabilidad va mucho más allá de eso, eso es un trabajo en conjunto. Un tal Desmond pregunta, ¿el ser periodista profesional aporta herramientas para aplicar la docencia? Sí, claro, bastante, bastante. Por ejemplo, en mi caso, yo siempre, digamos que me he destacado de eso, pienso yo, en la parte escrita.
Así que soy bastante rigurosa y minuciosa con la cuestión de la redacción, de la ortografía, de la comprensión de lectura, y eso es fundamental para un chico que se está formando en el colegio, de hecho desde primaria. Incluso ese proyecto, ahorita que me hablabas de proyectos de investigación, no los hice como tal en periodismo, pero sí lo arranqué ahorita que estoy en la docencia. Es el proyecto de Pileo, que es el proyecto institucional de lectura, escritura y oralidad, y empecé a ejecutarlo, pero justo cuando empezó la emergencia sanitaria, así que ahí quedó pues listo para ejecutarse cuando volvamos a la presencialidad, porque eso es una de las cosas más tenaces que hemos visto con los chicos, no solamente en el colegio, sino en las universidades. No Ujú. sabemos escribir, no sabemos leer, y pues imagínate, eso no solamente me sirve a mí como periodista, sino en cualquier profesión en la que yo esté. Y el tema de la Entonces, ortografía. fundamental. Y yo he visto varios artículos, incluso de otros países, en donde los profesores estaban ya aterrados de que un universitario ya a puertas de graduarse y ni siquiera sepa escribir. Entonces Sí, es grave, es correcto. Eso es últimamente, que ya por lo menos la ortografía se está perdiendo. totalmente. Total. Bueno, Jimena, cambiemos de tema y hablemos sobre la educación en la pandemia. Tengo por entendido que ahorita el colegio pues están en clases virtuales. Cuéntanos esa experiencia acerca de estas clases. ¿Ha tenido algún inconveniente? Claro, inconvenientes hemos tenido muchos, sabes que eso es una situación que nos tomó a todos por sorpresa. Yo creo que ninguno estaba preparado para algo así, una situación tan incierta, porque más que lo difícil también es la incertidumbre. No sabemos qué va a pasar, no sabemos cuándo volvemos, si es que volvemos, y si volvemos en qué condiciones lo vamos a hacer. Así que sí, muchas dificultades se han presentado, y ahí vuelve y juega el tema del factor socioeconómico. Yo no, nosotros, por ejemplo, no sé los demás colegios públicos, pero yo sé que muchos, como el de nosotros, no hace clases virtuales. ¿Por qué? Por una sencilla razón, no todos tienen acceso a Internet, no todos tienen un computador. Muchas veces hay familias con 4 o 5 niños estudiando, y la única herramienta para buscar información, para poder hacer las tareas, es un celular. Y resulta que ese celular se lo lleva la mamá todo el día porque tiene que irse a trabajar, entonces hasta la noche, miren a ver cómo se dividen, así que es muy difícil. Nosotros implementamos unas guías que publicamos en la página web. Sin embargo, las enviamos por WhatsApp, las enviamos por Facebook, las imprimimos para los casos que sabemos que definitivamente no cuentan con una sola herramienta. Vamos, las llevamos al colegio, hay un grupo de docentes que se encargó de hacer esa gestión, y hemos diseñado muchas estrategias. Aún así, yo creo que es difícil, se han hecho todos los esfuerzos posibles. Sin embargo, sigue siendo un reto muy grande, porque esto va a continuar, y no sabemos qué vaya a pasar con muchos niños que, por ejemplo, a la fecha no han aparecido, no sabemos de ellos, y es muy duro para nosotros. Sin embargo, tratamos de ofrecer todas las alternativas posibles, de tal forma que no hayan excusas, porque a veces también nos aprovechamos de las situaciones para escudarnos. No hago porque no tengo internet. Si no tienes internet, pero entonces yo te llevo las guías impresas al colegio, solamente tienes que ir a recogerlas. Y Ujú. sí, digamos que todo se encierra en que han habido bastantes dificultades, pero pues hemos venido sorteándolas con nuestros recursos, con las uñas prácticamente. O sea que en estos momentos no se hacen clases virtuales en el No, colegio donde laboras, no, no, sino en que las guías. en las guías. Pero cuando hay reuniones con los alumnos o con los padres de familia, ¿cómo hacen? Bueno, eso digamos que ya es la autonomía de cada docente. Eso es uno de los privilegios que tenemos los docentes del distrito de la educación pública en Colombia, y es la autonomía, y eso es algo que se respeta. Sin embargo, siempre le apuntamos a un mismo objetivo, que es brindar y seguir otorgándole a los niños, respetándoles su derecho a la educación. Y en mi caso, que soy directora de curso, por ejemplo, en las reuniones yo todo lo hago por WhatsApp. Todos tienen WhatsApp. Así que Ujú. toda la información la brindo por ahí, las guías las envío por ahí, todo lo estoy enviando por este medio. Las entregas de boletines ya pues utilicé otro medio de comunicación, que fue pues la llamada telefónica uno por uno. Obviamente toma tiempo, es dispendioso, hay papás que hablan bastante, tienen mucho que decir, muchas cosas que informar. ¿Quejas? Pero sí, claro, bastante, pero bueno, hasta el momento solamente hemos entregado un informe académico, que fue el del primer trimestre. Llamé papá por papá, a cada uno le dije,
el informe que debía darse. También aproveché para hacer una encuesta de si contaban o no con recursos, con herramientas tecnológicas, si tenían acceso a Internet. Así que este sondeo me permitió identificar que, bueno, la mayoría no cuenta con estos servicios, con estas herramientas. Entonces yo trato de que en la guía que yo envío para que ellos la solucionen, ahí debe ir todo. Si voy a hacer, no sé, lectura crítica, entonces en la misma hoja va a estar la lectura y ahí hago las preguntas, tratar de que todo quede ahí en la guía, pues para que no hayan inconvenientes. Sin embargo, hay personas que sí cuentan con los recursos, entonces yo hago unos videos en YouTube explicando, digamos que de manera más detallada las guías, y ellos si quieren, si pueden abrirlo, lo abren. Sin embargo, que no se me queden atrás los que no tienen este recurso, por eso a ellos también les queda clara toda la información en la guía. Está el canal de Facebook para que pregunten, está el WhatsApp para que pregunten, o sea, opciones es lo que ellos tienen. Claro. Y bueno, me dices que haces videos también en YouTube para tus alumnos, ¿no? ¿Estos videos también se pueden ver? Sí, el canal de YouTube se llama Profe Jimena, ahí he enviado las guías, generalmente son, cada guía es por semana, entonces en el área de humanidades nosotros decidimos para no dejar tantas tareas, entonces una semana inglés, otra semana español, y siempre hacemos más o menos 4 guías, ¿sí? Y esas 4 guías las explico en un solo video, una por una, tema por tema, y ahí en el canal ellos están pendientes. De hecho, ellos a veces me preguntan, profe, ¿cuándo va a salir el otro video? Entonces están ahí como al tanto de lo que les publico. Bueno, profe Jimena en el canal de YouTube, los que quieran ver este video de las clases de la profesora Jimena, con mucho gusto. Ahí están disponibles. Y aparte de eso, los padres de familia, ¿qué inconvenientes pues han tenido con relación a este modo en el cual han trabajado pues en épocas de la pandemia? Bueno, al principio todo fue una locura, tanto para estudiantes, padres, docentes, para todos. Sin embargo, Ujú. hemos venido trabajando porque ya una vez uno va identificando los problemas, así mismo se van planteando las soluciones y se ha venido normalizando un poco la situación. En un principio, pues bueno, las primeras guías que nos enviaron a hacer, porque ya eso fue antes del 14 de marzo que nos dijeron que todos íbamos para la casa, las guías las hicimos con temor porque no sabíamos qué estaba pasando, cómo así que no volvimos al colegio, cómo así que un contagio en Colombia, entonces con muchas dudas hicimos las guías, pero las hicimos muy extensas, ¿sí? Pensando en ocupar al niño, pero en realidad lo que hicimos fue sobrecargarlo de trabajo, entonces identificamos ese problema al principio, entonces los reclamos de los padres fueron esos, bueno, eso es demasiado trabajo, entonces como el tema del momento era que empezó la pandemia, es algo importante, es lo que hay que tener presente, el lavado de manos. Muchos docentes hicieron trabajos desde sus áreas que tuviera que ver con el COVID-19 y nos pareció importante porque sería chévere que ellos estuvieran informados, que supieran. Entonces yo estaba viendo con los chicos en español texto instructivo, entonces me ocurrió, bueno, que ellos me hagan un texto instructivo de cómo hacer un buen lavado de manos. Otros docentes fueron más allá, entonces ahí hubo personas que dijeron, no, qué chévere que los niños hagan ahí su tarea de saber cómo se lavan las manos, porque es que aquí yo lo mando y no hace caso, mientras que otros dijeron, sí, sí, claro. Entonces otra mamá me dijo, el niño de ella sufre de esquizofrenia y cuando él empezó a hacer sus tareas, él empezó a darse cuenta, claro, investigo el COVID-19, me doy cuenta que es grave, que la situación es difícil, que es complejo, que me puedo morir. Entonces el niño entró en una crisis y el niño se iba a lanzar desde la azotea de su casa. Hay que llevárselo. Entonces, claro, dijimos, no, la embarramos, ¿cómo fuimos a sobrecargarlos con trabajo del COVID-19? No, hagamos otra cosa, empezamos a hablar de otros temas, de valores, de la alegría, de la unión familiar. Entonces, todo ha sido un proceso de aprendizaje para todos, para todos. Así que quejas siempre hubo y de hecho todavía hay, pero pues ya menos, porque ya estamos más conscientes de la situación, ya sabemos qué hacer y qué no hacer, así que estamos un poco más enfocados ahorita. Eso sí es verdad, esperar que ver qué dice el gobierno y pues las noticias tener pendientes de lo Sí, que pasa. estará. Bueno, en estos momentos saludamos a Claudia Martínez, Steven Martínez y Mónica Cubillos. Te mandan muchas saludos. Muchas gracias para ellos. Bueno, hablando del tema del regreso a clases y demás, la ministra de Educación, María Victoria Angulo González, en apoyo con la presidencia de la República, indicaron que para este semestre
las clases virtuales, o sea, las clases que no iban a ser pues, en ese semestre, van a ser presenciales con el modelo de alternancia. Con la institución donde tú trabajas, ¿va a aplicar ese modelo? Bueno, ese tema ya lo hemos tocado en varias reuniones y todos los docentes, somos 110 más o menos aproximadamente, tenemos claro que no vamos a regresar en este modelo de alternancia porque no se cumplen con las condiciones, empezando por la infraestructura, cómo le voy a garantizar yo a los papás que los niños van a conservar la distancia prudente para no contagiarse, cómo les voy a garantizar que van a tener el tapabocas los niños de primaria. Entonces eso es muy difícil, empezando por ejemplo con los profesores que son ya mayores, con los profesores que sufren alguna patología. Es muy difícil. Además a nosotros se nos va a triplicar el trabajo porque entonces yo tengo que ir y trabajar con unos estudiantes en mi colegio, hacer mi proceso académico allá, regreso a mi casa de manera virtual, lo hago con el otro grupo que se quedó en casa. Si de hecho cuando empezó la pandemia se nos duplicó el trabajo, ahorita va a ser muchísimo más. Y pues por medio del sindicato de educadores del distrito, la ADE, pues también tenemos conocimiento de que muchos colegios, no sé si la mayoría, no están dispuestos a regresar de esta manera porque sabemos que no se van a cumplir con las condiciones para que esto suceda. Así que no, por parte de nosotros yo digo que no. Un tal Lemon dice, en un colegio privado los salones se llenan con 10 alumnos. Pues eso ya depende de la capacidad, ¿no? Pero sí, sí es cierto, yo conozco personas que tenían a sus hijos en colegios de este tipo, son colegios gigantes, campestres, con un mundo de posibilidades para los niños, el mismo hecho que tengan un gimnasio, un restaurante excelente con el menú del día en la página web para que los papás escojan, y bueno, infinidad de cosas que pues obviamente influyen en los niños también, esa comodidad también nos hace sentir a ellos bien, y de hecho tiene que ser así. Los países en donde la educación ha destacado, como Canadá, así es, los niños empiezan a estudiar desde los 7 años y en el salón no pueden haber más de 2 estudiantes, porque es que Ujú. así a mí como docente se me facilita el trabajo y yo puedo estar más al pendiente, puedo estar apoyando y reforzando más su proceso académico que si tengo 40. En mi caso yo tengo 40 estudiantes. ¿Cómo manejo yo 40 estudiantes? Es muy difícil. Cada clase dura 45 minutos, es una jornada de 6 horas. Es muy complejo. Claro. Bueno, tocamos el tema de las protestas tuvieron el año pasado con respecto pues, a la educación y demás. Hablemos de un caso, faltando 10 minutos pues, para terminar, un caso que ocurrió en medio de las protestas de los estudiantes, tanto universitarios como colegiales. Se trata de la muerte de Dylan Cruz. ¿Cuál es tu Sí. opinión frente a este caso que parece ser impune? Bueno, el caso de Hila fue un hecho lamentable que nosotros como docentes también del distrito de los colegios públicos, que él hacía parte de uno de ellos, eso también fue un golpe muy fuerte para nosotros porque fue una completa injusticia. No se va a imaginar uno que salir a una protesta, una marcha pacífica y legítima y que no solamente eso, sino también es un derecho que nosotros tenemos, termine en tragedias como esta, terminen en represión por parte de la fuerza pública. Pues bueno, la muerte de uno de nuestros estudiantes, eso fue un golpe bastante fuerte al pueblo y más aún cuando el caso sigue impune. Esto fue una completa injusticia y mi opinión al respecto es que fue un homicidio y que no sé qué es lo que está pasando con el SMAT, parece intocable, pero siempre ganan y nunca se acaba. Por más que, porque Dylan no fue el único estudiante muerto, han sido ya varios desde que el SMAT se creó. Así que pues para mí una completa injusticia y una pérdida lamentable para nosotros. Es decir, que han habido casos iguales al de Dylan con respecto al SMAT. Sí, el SMAT en muchas situaciones en las que los estudiantes han protestado con el fin de disuadir estas protestas de forma violenta, ya ha cobrado la vida de varios estudiantes, como Johnny Silva, Carlos Giovanni Blanco, Edison Franco, Joel Jacome. Bueno, la lista es larga y también injusta porque son casos que también han quedado en la nada. De hecho, el simple hecho de que el hombre que asesinó a Dylan siga en sus labores como si nada hubiera pasado, ya nos manda un mensaje a nosotros también. ¿Sí? El sartén por el mango lo tienen ellos, no el pueblo, por Y, ahora.
en el colegio también hicimos un homenaje. De hecho, en una marcha que tuvimos este año los docentes, que alcanzamos a tener antes de que empezara la pandemia, muchas pancartas, muchos afiches conmemorativos a este estudiante que murió peleando por sus derechos. Mira la ironía, cuando tú peleas por tus derechos, cuando tú alzas tu voz, entonces muchas veces el resultado es que te arrebatan la vida. Ujú. ¿Y los medios de comunicación crees que tuvieron que tuve que ver algo con respecto a la muerte de este muchacho? Bueno, no tanto con la muerte, sino la forma de ellos mostrar la noticia, la información que ellos proporcionaban. Entonces, desafortunadamente hay medios de comunicación que no disimulan sus preferencias, ¿no? Entonces, yo estoy, bueno, el ESMAD es parte de la fuerza pública es del Estado y el dueño del medio de comunicación es amigo de los gobernantes. Entonces, las noticias ya tienen marcados unos matices, ¿no? Hay que dar la noticia, sí, hay que darla porque de hecho, pues fue a nivel mundial que, que se publicó, pero entonces también está la responsabilidad de la forma en la que yo la dé. Había algunos medios, por ejemplo, que publicaban una fotografía de un chico que estaba arrancando una parte de la baldosa de la Plaza de Bolívar y aseguraron que era Dylan, de forma irresponsable. Ujú. Entonces eso de alguna manera como que hacer ver que como él era un vándalo, entre comillas, entonces merecía su muerte. De alguna manera ese es el mensaje que ellos transmiten a las personas que los están leyendo o viendo o escuchando. Ujú. Así que sí, me parece que la manera de dar la información siempre tiene ahí su sesgo político. Como también hubieron videos de que Dylan estaba participando en esas marchas y que la muerte de él pues no fue culpa del ESMAD, o sea, del hombre, del señor del ESMAD. Sí, hubo muchos videos que fueron utilizados como elementos probatorios, pero sí se logra evidenciar que la marcha estaba siendo pacífica, que no había desorden, no se justificaba el uso de la fuerza por parte de ellos. Así que, bueno, todo esto aún está en la justicia, creo que en la justicia penal militar, que sigue siendo algo absurdo también. Esperemos que sea la justicia ordinaria la que imparta justicia, valga la redundancia, aunque lo más probable desde mi punto de vista es que no sea así, porque ya han habido muchos casos y no hay solución o una solución que realmente sea justa. Yo creo que esto va a tener que llegar a instancias internacionales, porque lo que se hizo, empezando que se usó un arma que está prohibida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así que esto ya nos deja un mensaje, porque se estaba utilizando el arma y no era necesario tampoco usarla. Flor Ángela Palacios pregunta, ¿tú crees que las protestas en Colombia funcionan? No como deberían, pero es en Colombia, porque hemos visto casos, de hecho, en esa época en la que empezaron las protestas aquí en Colombia, fue también una oleada de protestas en otros países, por ejemplo, como Francia, en donde los gobernantes se han visto obligados a cambiar las decisiones que habían tomado porque se dieron cuenta que el pueblo no estaba dispuesto a aceptarlas. En Colombia aún falta mucho. Aún falta mucho. Puede que en algunas ocasiones sirva, en el caso del gremio docente, puedo decir que muchas de las protestas, paros que se han hecho han servido, han servido. No lo suficiente porque aún faltan muchas cosas por arreglar. Como te mencionaba hace un momento, el mismo presupuesto que se le asigna a la educación pública es absurdo, es paupérrimo, así que hay muchas cosas por las que hay que seguir luchando. Pero puede que sí incida de alguna manera, pero en algún momento tiene que ser más grande, más fuerte. Y como las protestas de Chile, que pues fue como una influencia en Colombia. Sí, bastante, bastante. De hecho, era muy emotivo ver los mensajes que mandaban desde allá porque allá la resistencia se mantuvo por mucho tiempo. Aquí, por ejemplo, en mi caso, yo salía a protestar, pero a las marchas cuando empezaron el 21 de noviembre, pero desde que pasó lo de Dylan, yo decidí no volver porque ya uno siente que desde luego no se protege el derecho a la protesta y si no se respeta ni siquiera el derecho a la vida, como le sucedió a Dylan, sí hay cierto temor. Y eso es justamente lo que ellos buscan, ¿no? Por medio de la represión, buscar ese temor para que nosotros no queramos volver a salir a las calles. Pero sí lo vamos a seguir haciendo. La resistencia tiene que continuar y eso sí es indiscutible. Bueno, y bueno, ya quedan pocos minutos, entonces pues
manda un mensaje, por favor, a aquellas personas, a aquellos comunicadores sociales y periodistas que están en estos momentos en su ínfula de graduación, algún mensaje para ellos. Bueno, el mensaje para las personas que están estudiando esta hermosa carrera y que están a punto de graduarse, pues bueno, escogieron muy bien, esta es una profesión muy bonita, pero siempre que tiene que estar acompañada de mucha responsabilidad, de mucho trabajo, de mucha investigación, porque bueno, realmente no es cualquier profesión, o sea, todo lo que yo haga, lo que yo investigue, lo que yo trabaje, se va a transmitir a todo el país. Son muchas personas las que van a escuchar, leer o van a oír lo que yo les estoy informando y siempre da credibilidad, ¿sí? Como yo veo que salió en X medio, lo escuché en tal emisora, entonces es porque es cierto, ellos asumen que es cierto. ¿Mm? Ujú. Ok. Entonces, bueno, sí, ese es mi mensaje, mucho trabajo, mucho sacrificio y bueno, esta es una carrera muy, muy bonita. Bueno, dice con terrorismo de Estado, pero siempre en la lucha. Bueno, a Siempre todos, la lucha. qué bueno. Bueno, muchísimas gracias a todos, de verdad, por acompañarnos el día de hoy, Jimena. Muchas gracias de verdad por esta tarde. Buena charla y pues de igual manera te podemos esperar en una próxima emisión. Bueno, a ti muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Qué bonito que poder compartir contigo y pues con las personas que participaron de la transmisión. También les agradezco muchísimo. Y bueno, un saludo para Claro que todos. sí. Claro que sí. Saludos a Brando, Nicolás, Tan Lemón, Flor Ángela Palacios, a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Muchas gracias y nos vemos en una próxima emisión.